Listo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Disculpen un poco la demora. Yo soy Daniel Muñante y actualmente estoy haciendo el internado y voy a ser su asesor de medicinados. Entonces, hay algunos detalles que vamos a revisar el día de hoy. De repente no vamos a abarcar completamente los temas. Vamos a hacer hoy día insuficiencia respiratoria, neumonías. Y el domingo, voy a intentar que sean los días regulares para la asesoría, vamos a hacer tuberculosis, vamos a hacer asma, que son temas bastante importantes, no solo para el curso en sí, sino para el ENAM, que es el examen más próximo que tienen ustedes, y sobre todo yo, que me permite repasar. Entonces, si no es hoy, sería mañana, les estoy pasando el CTO, que es un libro de consulta bastante útil, sobre todo porque a veces el Harrison es muy amplio para medicina, entonces el CTO los va a ayudar un montón para revisar conceptos y fijar cosas. Por lo menos cuando yo llevé medicina 2, más que las diapos estudié del CTO y me ayudó bastante. Porque bueno, la patología finalmente es la misma, la cosa es que la entiendan. Entonces, voy a apagar mi cámara y vamos a empezar. Si tienen alguna duda, me la hacen saber y bueno, de repente si no la puedo resolver en ese momento, me escriben por WhatsApp o yo les respondo en la siguiente clase. Entonces, primero vamos a empezar con insuficiencia respiratoria. Entonces, nosotros para poder saber qué es una insuficiencia respiratoria, primero tenemos que definirla, ¿no? Y como dice acá, es la incapacidad para mantener la oxigenación o la ventilación y satisfacer las necesidades metabólicas del paciente, ¿no? Entonces es un paciente que puede tener dificultades para respirar, de repente respira normal, e inclusive tiene la respiración aumentada, pero hay un problema a nivel del intercambio gaseoso, ¿no? Entonces a nivel alveolar, entre la ventilación y la perfusión. Entonces puede ser de diversas causas esta insuficiencia respiratoria. Entonces ahora vamos a ir revisando cada una. Principalmente lo que tienen que saber es que el FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno, el FIO normal de una persona que no está recibiendo oxígeno, de nosotros ahorita que estamos conversando, es 21%, ¿ya? Eso siempre recuérdenlo para la vida. El FIO es 21%. Entonces, para nosotros diagnosticar, o mejor dicho, tener una referencia de lo que está pasando a nivel respiratorio con el paciente y presumir que está en insuficiencia respiratoria, tenemos que hacer este examen, que es de lo más básico que vamos a ver en el hospital, que son los AGAS, ¿no? Es un análisis de gases arteriales. Entonces, una vez que tenemos el AGA, vamos a ponerlo acá, tomamos el AGA y ya deben haber visto que el AGA es una hoja grande con un montón de valores, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos revisar del AGA es la presión parcial de oxígeno, el PO2, y el PCO2. Estos dos valores nos van a servir en el AGA para la insuficiencia respiratoria. Entonces, deben haber escuchado por ahí, de repente, en fisiopato, acerca de un término que estaba muy de moda en el COVID, ya que te permitía saber si el paciente... Ya. Entonces, como les decía, en el PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, nos permite saber si el paciente en qué estado respiratorio se encuentra. Entonces, esto nos permitía, por ejemplo, nos permite, mejor dicho, saber si el paciente está ventilando normal, no tiene ningún problema a nivel en el intercambio gaseoso, o de repente está sufriendo una hipoxia, un distrés respiratorio, o inclusive puede ya necesitar ventilación mecánica. Entonces, este PAFI, tenemos que recordar siempre, siempre estos valores. Un PAFI normal va a ser mayor a 450. Esta relación. En algunos hospitales ya te dan el PAFI, en otros lo tienes que sacar.
tienes que considerar si el paciente está ventilando, mejor dicho, no le has puesto cánula binasal, no tiene una mascarilla de reservorio ni nada. Siempre recuerda que Ah, disculpa, creo que tu micro está apagado. a ver, un segundito, voy a arreglar el tema del micro. Ya se escucha bien, creo.
¿Qué tal? ¿Se escucha? Confírmeme, por favor. Ahora Sí, sí se sí. escucha. Sí se escucha. Sí, sí se escucha, doctor. ¿Se escucha ahora sí? Sí. Sí se escucha. Sí, put. Ya, genial. Ya, listo. Entonces, esperemos no tener más problemas. Y vamos a seguir. Entonces, vamos a repetir de nuevo la última parte, ya que parece que no se ha escuchado. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, paja. Ya, listo. Entonces, como les decía, tienen que recordar, una vez que tomamos el AGA, que es para problemas respiratorios en general es lo más importante. Es en la emergencia de medicina es lo que prácticamente le toman a todo el mundo para saber cómo está el medio interno. Entonces, ¿qué va a pasar? En el AGA teníamos que saber principalmente el PO2 y el PCO2, que es la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Entonces, aparte, el FiO2, como les dije, de una persona que no está recibiendo algún tipo de oxigenación extra, o sea, como una cánula binasal, lo que sea, siempre va a ser 21%, ¿ya? Inclusive en el hospital cuando pidan un AGA van a tener que poner el FiO2 en el que está el paciente, cuando hagan la orden del AGA. Entonces, nosotros tenemos que saber la relación del PO2 con el FiO2, que es lo que se conoce como PAFI, ¿no? Deben haber escuchado en algún momento. Entonces, el PAFI nos va a permitir saber en qué estado oxigenatorio se encuentra el paciente. Un PAFI normal va a ser mayor a 450. Un PAFI que nos dé menor a 400, estamos hablando de un paciente con hipoxia, ¿no? Con falta de oxígeno a nivel tisular. Un paciente que tenga un PAFI menor a 300, ya estamos hablando de un paciente que tiene distrés respiratorio. Y un PAFI menor a 200, ya estamos hablando de un paciente que ya va a necesitar ventilación mecánica. O sea, va a tener que ser intubado, etcétera, ¿no? Ventilación mecánica. Entonces, en algunos AGAs sí te van a dar el PAFI ya, mientras que en otros vas a tener que calcularlo. Bien simple. Te van a dar el PO2 y tú ya presumes cuál es el PAFI, ¿no? Dependiendo del paciente, si está con cánula o no está con cánula. Entonces, otra cosa que te va a dar el AGA en su hoja es el siguiente valor. Va a ser la gradiente alveolo arterial. Esta gradiente alveolo arterial es la presión que va a haber, vamos a poner la presión que hay para que pase el oxígeno desde el alveolo hacia la arteria, ¿no? O sea, nosotros inspiramos, tomamos aire y todo el aire que llega a los alveolos, gracias a la gradiente alveolo arterial, va a poder pasarse desde el alveolo hacia los vasos sanguíneos para poder oxigenar a todo el cuerpo, ¿no? Ya. Su valor normal es entre 10 y 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, recuerden estos valores. La gradiente alveolar arterial, recuerden estos valores del PAFI, que ya les dije. Es bastante importante eso. Luego de eso, como les dije, pueden haber muchas etiologías que produzcan esta insuficiencia respiratoria.
¿no? Vamos a mencionar algunos. Vamos a tener, por ejemplo, ¿qué puede producir una insuficiencia respiratoria? Una disminución del FiO2, ¿no? Porque si disminuye el FiO2, el PAFI, la división de la presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno va a variar. Entonces, otra causa puede ser la hipoventilación. Un paciente que no está respirando, tiene bradipnea. Hipoventilación. Puede también haber un desequilibrio a nivel de la ventilación, perfusión. Puede haber un shunt, ¿no? Los shunts son cortocircuitos. ¿A qué se refiere con cortocircuitos? Cuando la sangre desoxigenada, que está a nivel de el corazón derecho, va a pasar, o se va a mezclar, mejor dicho, con la sangre del lado izquierdo. Entonces, la sangre oxigenada del lado izquierdo se mezcla con la desoxigenada. Entonces, a eso le llaman cortocircuito. Entonces, tenemos todas estas posibles causas, ¿no? Solamente para que las sepan, no es tan necesario que las memoricen. Y otra cosa más. Aparte del PAFI, recuerden del PO2, que ya les dije, que si el PO2 está menor a 80, estamos hablando de una hipoxemia. Si el PO2 está menor a 60, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto también es importante recordar. Estas dos cosas. Entonces, luego de eso, vamos a tener este cuadro, que es el que nos va a permitir diferenciar cada una de las insuficiencias respiratorias, que es lo que más probable en el examen les pregunten, ¿no? ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es, no? Entonces, primero, antes de llegar a ese cuadro, vamos a recordar que un paciente con insuficiencia respiratoria es un paciente que está taquipnéico, está respirando más rápido de lo normal. ¿Para qué? Para tratar de compensar esa falta de oxigenación del cuerpo. Un paciente que, por ejemplo, tenga un PO2 menor a 40 ya está cianótico, ¿no? Porque hay muy poca oxigenación en el cuerpo a nivel tisular. Un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica de larga data tiene, por ejemplo, la siguiente clínica, ¿no? Es un paciente apático, es un paciente que no se puede concentrar debido a que ninguno de sus tejidos está debidamente oxigenado. Y no es algo agudo, sino es algo ya de larga data. Es un paciente que probablemente tenga las uñas en luna de reloj, ¿no? Todas esas cositas. Entonces, ¿qué más? No se olviden que un paciente que tiene hipercapnia de larga data, o sea, crónica, hipercapnia quiere decir que tiene mucho CO2 en el cuerpo, que no está haciendo un correcto intercambio gaseoso. Entonces va a ser un paciente con una cefalea crónica, va a ser un paciente somnolento, que está prácticamente obnubilado debido a el CO2 que está contaminando el medio interno. Entonces, ahora sí, pasando a este cuadro. A ver, denme un segundo. Creo que ya arreglé mi laptop para poder hablar desde ahí, porque creo que desde la tablet no se oye bien. A ver. Sí. 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 Y ahora sí, ¿se me escucha? Sí se le escucha. Ya, genial. Ya, entonces, como les seguía diciendo, este cuadro de acá es lo que más les va a servir.
Este cuadro acá nos va a permitir diferenciar entre los tipos de insuficiencia respiratoria. Entonces, el primer tipo de insuficiencia respiratoria que vamos a ver es la oxigenatoria, que es la tipo 1. Esta insuficiencia respiratoria, ¿cómo la vamos a identificar en el examen o en la vida real? Vamos a ver que la presión parcial de oxígeno siempre va a ser menor a 60. ¿Qué quiere decir esto? Si la presión parcial de oxígeno es menor a 60, ya dijimos, por este lado de acá, que resaltamos, que estamos hablando de una ira. Ahora, ¿qué otro valor nos va a permitir identificar a una insuficiencia respiratoria de tipo 1? Vamos a ver que la presión de CO2 va a ser menor a 45. Ahora, esta presión de CO2 menor a 45 está bien, está normal. El problema acá es la oxigenación, más no el CO2. ¿Qué más? Vamos a ver que la gradiente alveolo arterial de oxígeno va a estar aumentada en una ira tipo 1. Entonces, ya vamos 3 cosas que nos van a permitir identificarlo. Si ustedes en el examen les dan los valores, les dan que la presión de oxígeno es menor a 60 y el PCO2 está menor a 45, que está normal, ya podríamos afirmar que es una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se produce esto? Una insuficiencia oxigenatoria se produce por problemas a nivel de la ventilación-perfusión, ¿no? A nivel del intercambio gaseoso. O puede haber también un cortocircuito, que ya les dije que es cuando la sangre desoxigenada se mezcla con la sangre oxigenada. ¿Qué más? ¿Qué ejemplos tenemos de insuficiencia respiratoria tipo 1? Estas insuficiencias principalmente se van a dar en las siguientes patologías. Por ejemplo, en las neumonías. ¿Qué otro ejemplo tenemos? En los edemas agudos de pulmón, en los síndromes de distrés respiratorio agudo, en atelectasias. Entonces, si ven algo que tienen en común todas estas patologías, son que en el caso de la neumonía, el edema agudo, por ejemplo, son patologías que tienen un infiltrado a nivel pulmonar. En consecuencia, puede ser purulento, puede ser purulento en el caso de la neumonía, en el caso del edema. El edema es líquido, entonces estamos hablando de agua. Entonces, estamos hablando que una insuficiencia tipo 1, como estos ejemplos, básicamente son patologías que ocupan espacio en el pulmón. Puede ser, como les digo, por pus, por líquido. En el caso de la atelectasia es el colapso del pulmón. Entonces tú tienes tus dos pulmones, uno grande, y la atelectasia termina haciéndose pequeña. Un pulmón colapsa de tamaño. Entonces, en este caso, tanto el colapso pulmonar de la atelectasia como la neumonía o el edema agudo de pulmón, en ambos, la anatomía del pulmón se va a ver alterada, ya sea, como les digo, por pus, puede ser por agua, o puede ser por propiamente el colapso, ¿sí? Entonces, no se olviden de estos ejemplos de la ira tipo 1. En el caso de la ira tipo 2, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la presión de oxígeno va a estar entre 60 y 80. O sea, el paciente va a estar hipoxémico, va a tener hipoxia, pero no va a llegar a valores de insuficiencia respiratoria. Recuerden que estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda si tenemos un PO2 menor a 60. En este caso, en la tipo 2, el PO2 va a estar entre 60 y 80. En el caso del PCO2, lo vamos a tener elevado, lo vamos a tener mayor a 45. Entonces ya tenemos dos datos para identificar una insuficiencia tipo 2.
Asimismo, la gradiente de alvéolo arterial se va a encontrar normal. ¿Por qué? Porque el problema de la insuficiencia respiratoria tipo 2, más que un tema de intercambio gaseoso, es un tema ventilatorio, ¿no? El paciente empieza a respirar menos. Su respiración está disminuida, está bradipneico. ¿Qué ejemplos vamos a tener de insuficiencia ventilatoria tipo 2? Vamos a tener, por ejemplo, una depresión respiratoria por fármacos. Por ejemplo, ¿qué fármacos pueden causar una depresión respiratoria? Vamos a tener a las benzodiazepinas, vamos a tener a los opiáceos, vamos a tener a los anestésicos. Traten de recordar esos tres. ¿Qué otros problemas pueden causar una insuficiencia respiratoria tipo 2? Vamos a escribirlo acá abajo. Tenemos, por ejemplo, patologías neuromusculares. ¿Como cuáles? Vamos a tener a la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Vamos a tener al síndrome de Guillain-Barré. Vamos a tener a la distrofia muscular de Duchenne, a la miastenia gravis, etcétera, ¿no? De ahí, ¿qué otra, como última patología que necesito que recuerden? De IRA tipo 2, vamos a tener a los ACVs, ¿ya? Entonces, no se olviden que en la tipo 1, las patologías que tienen insuficiencia respiratoria tipo 1 son aquellas que ocupan espacio o colapsan el pulmón. La tipo 2 es cuando el paciente respira menos veces de lo normal, ¿no? Puede ser porque ha tomado benzodiazepinas, puede ser porque tiene alguna patología que afecta a nivel neuromuscular y a los músculos respiratorios. Y finalmente, vamos a tener a la tipo 3 y a la tipo 4. En el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 3, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a decir que su PO2 se encuentra simplemente disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Pueden decirte está menor a 80 o menor a 60. ¿Sí? No va a importar eso. Si no, nosotros vamos a identificar que es tipo 3 porque está asociado ¿a qué cosas? A pacientes posoperados de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, si te cuentas de un paciente que ha sido posoperado hace menos de 24 horas y empieza a tener dificultad respiratoria, etcétera, al toque es tipo 3, ¿ya? Esta es la insuficiencia respiratoria de los posoperados. Como les digo, su presión parcial de oxígeno puede ser menor a 80, menor a 60, va a ser indistinto. Lo que les va a permitir asociarla a la tipo 3 es que tiene como antecedente que acaba de ser operado hace poquito. ¿Por qué dice atelectasias? Dice atelectasias porque cuando lleven anestesio van a aprender eso. Los pacientes que son postoperados tienen como complicación anestésica posterior a la operación más frecuente a las atelectasias, o sea, al colapso de uno de los pulmones. Entonces, si en algún momento les preguntan cuál es la complicación anestésica postoperatoria más frecuente, son las atelectasias. Otra cosa que se van a dar cuenta en el AGA de un paciente postoperado que está con insuficiencia respiratoria tipo 3 es que la gradiente alvéolo arterial está aumentada. ¿Qué más? Finalmente, la tipo 4, ¿cómo la vamos a sacar? La insuficiencia respiratoria tipo 4 está asociada a pacientes en shock, ¿no? Usualmente shock hipovolémico. O sea, cuando están perdiendo mucha sangre por algo de motivos.
Entonces, la presión parcial de oxígeno de los pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 4 va a ser usualmente menor a 60, pero muy baja, ¿no? Vamos a encontrarla en 30, en 25, etc. El paciente, te van a dar un antecedente. El paciente puede haber tenido, te van a decir, paciente que ha tenido una hemorragia. Te van a contar un paciente que sufrió un accidente de tránsito y ha tenido una rotura diafragmática por el impacto. Va a ser un paciente que puede tener un derrame pleural, etcétera, ¿no? Entonces son básicamente pacientes que están perdiendo sangre, perdiendo mucha cantidad de líquido en ese momento. Entonces, esas son las maneras de identificar cada una de las insuficiencias, que es probablemente los que le pregunten en el examen. La oxigenatoria, no se olviden, tenemos como ejemplo la neumonía, el edema agudo de pulmón. Todas ellas tienen en común que el líquido se está acumulando. Hay algo que se está acumulando y está ocupando espacio en la cavidad pulmonar. En el caso de las insuficiencias ventilatorias, estamos hablando de, puede ser afectación por fármacos que deprimen el centro respiratorio, puede ser por patologías neuromusculares o por un ACV. Y la 3 la sacan al toque porque son pacientes posoperados. Y la tipo 4 son pacientes que están perdiendo cantidades importantes de sangre o de líquido, ¿sí? Entonces, finalmente, acá tienen un algoritmo diagnóstico. Este algoritmo diagnóstico va a ser bastante útil. Nosotros tenemos, ¿no? Esto, la hemogasometría se refieren al AGA, por si acaso. Vamos a escribirlo bien. Estamos hablando de un AGA. Nos viene un paciente que está hiperventilando, un paciente con dificultad respiratoria, así en general, a la emergencia, ¿no? Entonces, nosotros le tomamos un AGA. En el AGA vamos a ver primero qué cosa, la presión parcial de oxígeno, que acá la tenemos. Tenemos dos caminos, que la presión parcial de oxígeno sea menor a 60 o que la presión parcial de oxígeno sea mayor a 60. Si la presión es mayor a 60 milímetros de mercurio, buscamos otros diagnósticos. No estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Hay que buscar por otro lado. Luego, hay que centrarnos en qué pasa si la presión es menor a 60. Si la presión es menor a 60, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, seguimos con nuestro AGA mirando el papel y vamos a chequear cómo está la presión de CO2. ¿Va a estar normal o baja tal vez? ¿O va a estar alta? Esos son los dos caminos. Si ya tenemos que la presión parcial de oxígeno está normal, menor a 60, ya tenemos la primera pista. Ahora, si a eso le sumamos que la presión de CO2 está normal o está ligeramente disminuida, si tenemos esto más esto, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 1. Si revisamos nuestro cuadrito, que tienen ahí en la diapositiva, se pueden dar cuenta. La oxigenatoria, que es la tipo 1, te va a dar presión de oxígeno menor a 60, que quiere decir que está en rangos de IRA, y una presión de CO2 menor a 45, que está en rangos normales. ¿Qué más? Luego de eso, vamos a tener lo siguiente. En el caso de la presión de CO2 estuviera alta, ¿de qué más vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando que tenemos la presión de oxígeno menor a 60, que quiere decir que está en rango de IRA. Si fuera menor a 80, no se olviden que solamente es hipoxemia.
Y a esto vamos a sumarle dos cosas. Si la presión de oxígeno está disminuida en rango de ira y la PCO2 está alta, vamos a tener que revisar la gradiente alveolo arterial. Entonces, en la gradiente alveolo arterial, vamos a ver si está normal o no. ¿Cuáles eran los valores de la gradiente alveolo arterial? Eran los siguientes. Lo normal era entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Entonces, si se encuentra entre 10 y 15, la gradiente alveolo arterial, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria tipo 2. Y acá están los ejemplos, ¿no? Depresión del centro respiratorio, por los de las benzodiazepinas y todo lo que les comenté. Ahora, si la gradiente está anormal, ¿qué quiere decir esto? Que sea, por ejemplo, menor a 10 o mayor a 15, vamos a tener los siguientes caminos. Vamos a tener que puede ser una insuficiencia respiratoria, ya tipo 3, o tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 4. ¿Sí? Entonces, básicamente, guíense por este esquema diagnóstico. O si se les hace más fácil, recuerden este cuadro, que creo que es lo más fácil. Por lo menos yo me acuerdo así. Entonces, principalmente un paciente con distrés, perdón, con insuficiencia respiratoria, lo que tienes que hacer es corregir la hipoxia que tiene el paciente. Tienes que darle ventilación, ya sea solamente por cánula binasal o darle ventilación mecánica, ¿sí? Es, como medida general, recuerden que ese es el tratamiento. Básicamente, oxigenación. ¿De qué manera? Eso va a depender, es muy variable. Entonces, acá tienen otro breve resumen de... Eso se colgó. Creo que estamos teniendo problemas con el internet. Ya, bueno. Creo que se ve en mi pantalla, pero hay un poco de retraso. Sí, tengo un pequeño retraso acá en la pantalla. Ya, bueno, como les mencionaba, en este esquema de aquí tenemos, ¿qué pasa si tenemos una sospecha de un paciente con insuficiencia respiratoria de tipo aguda? Entonces tenemos que ver dos cosas, como les dije. Lo principal es tomarle el AGA. Lo otro que es importante es ver los signos de alarma del paciente. Entonces, tomándole el AGA, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si el paciente se encuentra en una hipoxemia aislada. ¿Qué quiere decir? Que su CO2 está normal. O se encuentra en una hipoxemia con hipercapnia, que es un CO2 aumentado probablemente. Entonces, si el paciente solamente tiene una presión de oxígeno alterada, lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿le damos o no le damos oxígeno? Entonces, ¿cómo decidimos eso? Vemos, ¿no? Tú le vas a dar oxígeno si el paciente tiene una alteración en el sistema de la ventilación-perfusión. O sea, el paciente no está ventilando adecuadamente, ¿no? Puede ser por una EPOC, puede ser por una crisis asmática que tenga el paciente. Y tú lo vas a ayudar con oxígeno y con su broncodilatador, aparte de sus corticoides, dependiendo del tipo de asma, que eso ya lo vamos a ver el domingo.
¿Qué más? Ahora, no le das oxigenoterapia si estamos hablando de un cortocircuito, no un shunt. Puede ser un edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, como les dije, es tener líquido en los pulmones. Entonces, dando el oxígeno no vas a solucionar eso. Lo que tendrías que hacer es hacerle una toracocentesis para retirarle líquido de manera rápida. Si tuvieras un paciente con neumonía, tampoco lo vas a solucionar dándole oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente tiene pus, lo que tienes que hacer es tratarlo con antibióticos para que mejore. Igualmente con las atelectasias. La atelectasia, como les dije, es el colapso del pulmón. Entonces, no vas a solucionar nada dándole oxígeno. Finalmente, si el paciente está en hipoxemia más hipercapnia, que quiere decir que tiene un CO2 aumentado dentro del cuerpo, vamos a revisar si es una hipoventilación aislada o una hipoventilación con alteración de la ventilación-perfusión. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y los signos de alarma, ¿no? Vamos a ver. Si hay signos de alarma, ¿no? Como el paciente que está ya desaturando demasiado, el paciente de repente se desmaya, está demasiado taquicárdico, etc. Lo que vamos a ver es, si no hay signos de alarma, vamos a darle un tratamiento dirigido a la etiología, ¿no? O sea, solucionamos la emergencia, le damos oxígeno y empezamos a tratar. Luego, si hubieran signos de alarma, ahí ya vas a valorar, ¿no? Si el paciente de repente tiene dificultad respiratoria por un cuerpo extraño, puede haberse intoxicado de repente también y eso contrae las vías respiratorias, entonces le aplicas adrenalina, corticoides, etcétera, dependiendo, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver rapidito la oxigenoterapia. Acá en este cuadro pueden revisarlo, pueden leerlo. Las ventajas y las desventajas de cada sistema de oxigenación, ¿no? Entonces, lo que necesito que recuerden es hasta qué cantidad de oxígeno puedes dar con cada sistema. ¿Por qué? Porque de nada te sirve darle, no sé, 15 litros de oxígeno a un paciente que está con cánula binasal, por las puras. Porque un paciente con cánula binasal, que es la primera medida oxigenatoria de los pacientes, solamente se le puede dar, o mejor dicho, solamente va a ser útil hasta 5 litros. De 1 a 5 litros va a ser útil. Después de eso, así le des 10, 20 litros, su saturación no va a mejorar. Prácticamente estás tirando ese aire, ese oxígeno que está sobrando. En el caso de una máscara de oxígeno, que es la segunda opción terapéutica, tú vas a empezar con mascarilla de oxígeno cuando necesitas dar entre 5 a 8 litros. O sea, una vez que ya la cánula no te es suficiente, porque el paciente, por más que le estás dando 5 litros, no mejora su saturación, sigue con dificultad, te pasas a la máscara de oxígeno. Entonces, la máscara de oxígeno se puede dar entre 5 a 8 litros. Ahora, estos valores que ven, 40, 45%, 45, 50 o 24% en el lado izquierdo, son el FIO. El FIO al que va a estar el paciente. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que le estás dando 5 litros, por ejemplo, de oxígeno por cánula binasal. Entonces, le estás dando 5 litros, quiere decir que su FIO es el 40%. Entonces, cuando le saques su AGA y quieras sacar el PAFI, tienes que ceñirte a que su FIO2 ya no es 21% como una persona que no recibe oxígeno, sino es 40%. Y así igual con todos. Ahora, una vez que la máscara de oxígeno ya te es insuficiente, vas a pasar al siguiente nivel, que es una máscara de oxígeno con reservorio. En ella se pueden dar hasta de 8 a 12 litros, no más. Y finalmente, una máscara de oxígeno con reservorio, con bolsa de reservorio no reinhalatoria, como dice acá. La anterior que vimos era con bolsa de reservorio reinhalatoria. Esa es la diferencia. En esta vas a poder dar desde, igualmente, entre 8 a 12 litros.
¿Ya? Entonces, recuerden principalmente las tres primeras, ¿no? La cánula binasal o la cánula de oxígeno, la máscara de oxígeno y la máscara con reservorio reinhalatorio. Recuerden hasta cuánto le pueden dar en cada uno. En uno hasta 5 litros, en otro de 5 a 8, etc. Eso es lo más importante. Luego de eso, vamos a pasar a síndrome de distrés respiratorio de manera súper rápida. No es un tema demasiado preguntado, pero vamos a ver lo siguiente. El síndrome de distrés respiratorio agudo es un proceso en el cual hay inflamación pulmonar. Entonces, este síndrome de distrés respiratorio agudo puede provocarse por dos orígenes. Puede ser por causa directa o puede ser por causa indirecta. Entonces, las causas directas ya estamos viendo que son neumonía, aspiración de contenido gástrico de tipo ácido o una contusión pulmonar. Mientras que las causas indirectas de distrés respiratorio puede ser una sepsis no pulmonar, un paciente en shock o una pancreatitis. Pero lo que necesito que se lleven de la clase de hoy es que la causa más frecuente de distrés respiratorio agudo es la sepsis, ¿sí? Eso es lo que necesito que recuerden. ¿Qué más? Recuerden que no todos los pacientes que tienen, que tienen estos padecimientos como pancreatitis, una neumonía o si aspiran, no todos ellos nos van a dar como resultado final un síndrome de distrés respiratorio, sino quienes hacen esta patología son pacientes complicados, ¿no? Pacientes ancianos, pacientes obesos, diabéticos mal controlados, hipertensos mal controlados, etc. O sea, las personas que enfermen de lo que se enfermen se van a complicar porque no se cuidan, ¿ya? Entonces, ¿qué más? La clínica de los pacientes que vienen que tienen un síndrome de distrés respiratorio agregado a las patologías que ya tienen, usualmente van a venir así, ¿no? Tienen una disnea, tienen un dolor torácico en el pecho, están cianóticos porque no están oxigenando para nada bien, y muchas veces debido a la gran inflamación pulmonar, pueden venir con hemoptisis, ¿no? O sea, tosen y tienen sangre, tosen con sangre. ¿Qué más? Hay criterios para nosotros decir, ah, sí, este paciente tiene distrés respiratorio. ¿Cuáles son estos criterios? Como antecedente que tenga una lesión pulmonar aguda. Ese es el primer criterio. Que tú le tomes una placa al paciente, una placa de tórax, y veas infiltrados pulmonares difusos. Que ya estamos hablando, pues, de una... O sea, si tiene una lesión pulmonar aguda, es muy, muy seguro que va a tener también infiltrado en la radiografía de tórax. ¿Qué más? Y lo principal es que el paciente tenga un PAFI menor a 300. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen el PAFI menor a 300, ¿qué dijimos en las diapositivas anteriores? Un PAFI menor a 300 ya nos habla de un distrés respiratorio. Entonces, otro criterio, y que es un criterio de exclusión, es que tiene que haber ausencia de falla cardíaca. O sea, si el paciente tiene problemas respiratorios por una insuficiencia, por ejemplo, ya no es distrés respiratorio. Basta que, como les digo, tenga una insuficiencia cardíaca, sea izquierda, derecha, lo que sea. Si el paciente tiene problemas cardíacos, ya no podemos hablar de distrés respiratorio. Entonces, el criterio más importante para definir un distrés respiratorio agudo es
el PAFI menor a 300. Todos los pacientes con distrés respiratorio agudo tienen el PAFI menor a 300. Y todos los pacientes con distrés respiratorio agudo no tienen problemas cardíacos, no tienen una falla cardíaca, o sea, como la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ya sea derecha o izquierda. No la tienen. Ahora, en el examen, cuando les hablen de este tipo de este síndrome, principalmente ya te van a dar el antecedente que el paciente no tiene una patología cardíaca. Te van a decir, paciente sin patología cardíaca, paciente cardiovascularmente sano, etc. Pero te van a dar esa facilidad, ¿no? Para que tú sepas que se refieren a un síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué más? Ahora, esta patología del distrés respiratorio, ¿por qué es un problema? Como les digo, viene agregado a otras enfermedades, no viene solo. Entonces, primero, como les dije, es una inflamación del pulmón. Acá está, es una inflamación pulmonar. Debido a la inflamación pulmonar, nosotros, por histología, recordemos que tenemos a los neumocitos tipo 1. Y también teníamos a los neumocitos tipo 2. Pero ya, tenemos a los neumocitos tipo 1, los cuales van a morir debido a la inflamación pulmonar. Un segundito. Listo. Entonces, los neumocitos tipo 1 van a morir. En consecuencia, como los neumocitos tipo 1 son necesarios, los neumocitos tipo 2 van a tener que convertirse en neumocitos tipo 1. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? De que los neumocitos tipo 2 se vuelvan tipo 1, que los neumocitos tipo 1 son los que producían el surfactante pulmonar. El surfactante, por si no se acuerdan, tiene como función permitir que los alvéolos, cuando nosotros inspiramos y tomamos aire, se puedan extender, ¿no? Lo que llaman compliance pulmonar. Entonces, si hay cada vez menos neumocitos tipo 2 debido a que se están convirtiendo en neumocitos tipo 1, el surfactante va a caer estrepitosamente. Por lo tanto, la compliance o la capacidad de los pulmones de extenderse, de expandirse, mejor dicho, va a caer también estrepitosamente. Por lo tanto, vamos a tener que el paciente va a oxigenarse cada vez menos, porque sus alvéolos no se pueden expandir lo suficiente para poder tomar el aire que necesita el cuerpo. Entonces, aquí nacen unos valores que tenemos que recordar. Los valores que tenemos que recordar con respecto al distrés respiratorio agudo es el PIP. ¿Qué es el PIP? El PIP es un valor que va a nacer a partir de la ausencia de la baja del compliance. Entonces, PIP significa presión positiva al final de la expiración. Entonces, este PIP en el distrés respiratorio es mayor o igual a 5 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y principalmente en el examen les van a pedir también que clasifiquen el tipo de distrés. El tipo de distrés lo vamos a calcular de la siguiente manera. Como les dije, y repasando. Vamos a ver que un paciente con distrés respiratorio agudo, característicamente, tiene una enfermedad
anexa hace menos de una semana. Tiene en la imagen, en la radiografía de tórax, opacidades bilaterales que no son explicables, como dice, por derrames pleurales, por atelectasias o nódulos. El edema, la explicación del edema que pueda tener el paciente no va a ser explicable por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, sino más bien por patologías, como ya vimos, la neumonía, la sepsis, etc. Y la división de el distrés respiratorio puede ser en tres fases, ¿no? La leve, la moderada y la severa. Tenemos estas tres. En el distrés respiratorio leve vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el PAFI va a estar entre 200 y 300 milímetros de mercurio, junto con un PIP mayor a 5. Si identificamos un distrés respiratorio moderado, vamos a tener que el PAFI va a estar entre 100 y 200. Igualmente vamos a tener un PIP mayor a 5. Y en la severa vamos a tener un PAFI menor a 100. Entonces, como se pueden dar cuenta, principalmente para clasificar el distrés respiratorio tienen que guiarse de el PAFI. ¿Sí? El PAFI va a servir para todo lo que tenga que ver con neumo. Entonces, un PAFI entre 200 y 300, tenemos un distrés respiratorio leve. 101 y 200, moderado, y menor a 100 es un distrés severo, ¿no? Ahora, todos estos pacientes, como tratamiento, necesitan ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque no pueden ellos respirar con normalidad debido a que el compliance de los pulmones, de los alvéolos, está afectado debido al surfactante. Entonces, necesitan de ventilación mecánica para poder oxigenarse de manera adecuada. ¿Sí? Como línea general, recuerden eso. Todo paciente con distrés respiratorio necesita de frente que le pongan ventilación mecánica. Y con respecto a eso, a distrés respiratorio e insuficiencia respiratoria sería todo. Luego de eso, vamos a pasar a la última parte. ¿Hasta ahí hay alguna duda? De repente he corrido muy rápido. Está bien hasta ahora. Perdón. Todo claro hasta ahora. Ya, chévere. Entonces, ya para terminar, vamos a ver rapidito neumonías y vamos a repasar un poco de farmacología pulmonar que les va a servir para asma. Como les digo, asma lo vamos a ver el domingo con un poco más de calma. También que yo me ordeno y les puedo hacer un paso, porque se supone que en las asesorías debería haber un pre y un post-test, que bueno, por hoy no va a haber, pero a partir del domingo sí. Entonces, rapidito, vamos a ver. Una neumonía, para nosotros definir una neumonía, denme un segundito, por favor. Con este esquema de aquí van a poder sacar súper fácil cualquier pregunta del examen. No si les ponen un caso clínico. El examen más importante en neumo siempre es el AGA y siempre es la radiografía de tórax. Más que la tomografía o lo que sea, siempre es la radiografía de tórax la que nos va a permitir definir cosas. Entonces, la definición de neumonía es, como dice acá arriba, un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Puede tener un paciente que está hospitalizado por otra causa, no necesariamente por neumonía, sino por otra patología respiratoria. Supongamos es un paciente con VIH y con TBC, ¿no? Que ha ingresado, está hospitalizado, y de pronto un día, para nosotros definir neumonía, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, etcétera, pero eso no nos dice que es neumonía. Neumonía se va a definir desde que le tomamos una placa
y vamos a ver que en su placa de tórax hay un infiltrado inflamatorio con pus, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver un nuevo infiltrado. Eso nos va a decir, este paciente parece que tiene una neumonía. Entonces, las neumonías se van a dividir en 3 grupos. Generalmente en 2 grupos primero. Vamos a ver primero las neumonías de la comunidad y vamos a ver las neumonías intrahospitalarias. Ya esas son las 2 principales. Entonces, primero con la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una patología que está asociada, disculpen a mi perro, ya, es una patología que está asociada a una infección de vía respiratoria baja. O sea, el paciente va a empezar a tener dificultad respiratoria, va a tener de repente tos productiva, etcétera. Entonces, una neumonía en la comunidad se define, como su nombre lo dice, que el paciente no está hospitalizado, el paciente está en su casa y de repente tuvo previamente una gripe muy fuerte, ¿no? Estuvo con fiebre, estuvo en su cama, etcétera, y no se trató bien, no se curó bien. Entonces, eso se puede complicar y puede terminar en una neumonía. Entonces, las neumonías adquiridas en la comunidad van a tener 2 subdivisiones, ¿no? Estas subdivisiones son las siguientes. Primero, la neumonía típica. Y segundo, vamos a tener a la neumonía atípica. O sea, va a ser neumonía adquirida en la comunidad típica y la atípica. Son esas 2. Entonces, ¿qué va a identificar a cada una? Las neumonías típicas de la comunidad, que son las más frecuentes, va a tener un inicio brusco y sobre todo va a tener una tos productiva. Anexado a eso, vamos a tener que el paciente en la placa de tórax va a tener un síndrome de condensación. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con síndrome de condensación? El paciente va a tener a la auscultación crépitos finos. El paciente va a tener un soplo tubárico. Eso nos hace sospechar de un síndrome de condensación. Entonces, el paciente con neumonía típica de la comunidad va a tener tos productiva y te van a decir en el caso clínico, el paciente a la auscultación tiene crépitos finos, tiene soplo tubárico, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Primero vamos con la neumonía típica. Vamos a hacer la diferenciación con la atípica. La atípica, ¿qué va a tener como característica? La neumonía atípica va a tener como característica que va a ser de un inicio insidioso, o sea, va a ir evolucionando, no va a ser brusca. Característicamente no es una tos productiva, sino como pueden leer acá, es una tos seca. Y en vez de un síndrome de condensación, va a tener un patrón intersticial. ¿Qué más se le agrega? En el caso clínico les pueden contar que el paciente va a tener cefaleas, dolor de cabeza, va a tener mialgias. Eso es característico de la neumonía atípica, mialgias, o sea, un dolor de cuerpo, ¿no? Entonces, ahora sí, una vez que ya diferenciamos una de otra, mientras que una tiene tos productiva y la otra tos seca, vamos a proseguir con la neumonía típica. La neumonía típica va a tener 2 orígenes. Usualmente vamos a tener
que a los pacientes que les dan neumonía típica son pacientes que han salido de un cuadro gripal. A ver, creo que se congeló la pantalla. Vamos a arreglarlo. Ya. Son pacientes que han salido, como les digo, de un cuadro postgripal. Y característicamente son adultos, ¿de acuerdo? Son pacientes adultos que han tenido un cuadro de gripe mal curada, por ejemplo. Eso es un indicio de que pueda causar neumonía. ¿Cuál es el agente que principalmente va a generar una neumonía típica de la comunidad? Va a ser el neumococo. El neumococo es el agente más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, también vamos a tener pacientes que son alcohólicos crónicos, pacientes que tienen una desnutrición calórico-proteica, eso es DNCP. OH es alcohol, son pacientes alcohólicos, pueden ser pacientes desnutridos, pueden ser pacientes con EPOC. Todos ellos también son potenciales de riesgo para producir una neumonía de la comunidad. Entonces, el agente más frecuente de los alcohólicos, de los desnutridos, de los que tienen EPOC, va a ser Haemophilus influenzae. Entonces, como les digo, si les preguntan, el agente de la neumonía típica más frecuente es el neumococo, porque es la mayoría de personas, ¿no? De los adultos que se enferman, han tenido una gripe mal curada, igual están enfermos, igual han salido, pucha, se han bañado con agua helada, lo que sea. Ellos van a tener como agente más frecuente el neumococo, mientras que los alcohólicos, los desnutridos, van a tener como agente más frecuente que les provoca la neumonía el Haemophilus. Finalmente, ¿cuál es más frecuente entre neumococo y Haemophilus? Neumococo primero a la cabeza. Neumococo a la cabeza. Y en segundo lugar vamos a tener al Haemophilus. Finalmente, vamos a tener que cómo tratar una neumonía de la comunidad. O sea, no necesariamente todas las neumonías de la comunidad se van a tratar en casa. Hay algunas que tienen que hospitalizarse. Entonces, para nosotros decidir si se va a hospitalizar o no, nosotros tenemos una escala que se le dice escala de Kurb 65 o un score de Kurb 65. ¿En qué consiste este score? Como sus siglas lo dicen, vamos a tener que el paciente, si está confuso, no está orientado en tiempo, espacio, persona, nos da un punto. Si el paciente tiene un valor de urea mayor a 44, como dice acá, o tiene un boom mayor a 20, le vamos a dar un punto más. ¿Qué más? Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, es un punto más. Si tiene una presión sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60, puede ser cualquiera de las dos, es otro punto más. Y si el paciente tiene más de 65 años, es un punto más. Entonces, en total, ¿cuánto va a sumar? Va a sumar 5 puntos. De estos 5 puntos, nosotros lo que vamos a ver es la tabla de valores del score. Si el paciente, luego de haberle hecho el CURB 65, como les dije, que es confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el grupo etario, si tiene de 0 a 1, al paciente le mandas sus antibióticos, su tratamiento y se va a su casa, ¿no? Entonces es un tratamiento ambulatorio, se queda en casa. Si el paciente ya tiene de 2 a 4 puntos, el paciente se tiene que hospitalizar.
Y si el paciente tiene 5 puntos, o sea, está confuso, es mayor a 65 años, está hipotenso, respira más de 30, o sea, tiene todo del CURP 65, a este paciente lo mandas a cuidados intensivos, no a UCI. Entonces, una vez que ya definiste si al paciente con neumonía adquirida en la comunidad típica lo vas a tratar en casa o en el hospital, tienes que ver qué antibióticos le vas a dar para tratarlo. Entonces, ¿cómo vas a definir eso? Tú tienes que evaluar los factores de riesgo. Luego de haber hecho el CURP, vas a decir, a ver, este viejito o este paciente, este señor, tiene más de 65 años, sí o no, vamos a ver. Es alcohólico, toma alcohol en grandes cantidades, o solamente es un bebedor social. ¿Qué otro factor de riesgo puede influir? Que haya tomado antibióticos en los últimos 90 días, que sea diabético, mal controlado, que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga cirrosis, que tenga algún problema renal crónico, que tenga VIH, que tenga algún tipo de cáncer, etcétera. No todas esas cosas que nosotros las escuchamos y decimos que no es sano, que es un factor de riesgo, como el cáncer, lo que sea, la diabetes, todo eso lo vas a evaluar. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, de repente es un señor de 40 años que pucha, hace deporte, no fuma, no toma, no es diabético, está súper sano, pero bueno, le dio neumonía por un descuido, ¿con qué lo vas a tratar? Le das su acitromicina, que es un macrólido, o le puedes dar la doxiciclina, cualquiera de los dos, y para su casa, ¿no? Por vía oral. Si el paciente tiene algún factor de riesgo, ser mayor de 65, que toma alcohol en grandes cantidades, etcétera, todo lo que ya mencioné, si es así, lo que vas a hacer es lo siguiente. Ahora, me faltó mencionar acá. La citromicina, como les dije, si no tiene factor de riesgo, no factor de riesgo, y es un paciente ambulatorio, que quiere decir que nos dio un CURP entre 0 y 1, se le daba acitromicina y doxiciclina. Ahora, si el paciente tiene un factor de riesgo, tiene un factor de riesgo, pero igual se va a su casa porque según el CURP máximo ha dado un punto, supongamos que tiene más de 65 años, nada más, pero no tiene ninguna enfermedad ni nada. Si es así, si tiene un factor de riesgo y se va a su casa, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar, le añades un beta-lactámico al tratamiento que estabas dando o que dabas si es que el paciente no tuviera factores de riesgo. ¿A qué me refiero? A la citromicina que ya estás dando, le vas a sumar una ceftriaxona, siempre. Eso, hasta el momento estamos hablando solamente de pacientes ambulatorios. Si no tiene factores de riesgo y se va a su casa, acitromicina. Si tiene factores de riesgo, pero igual, según el CURP 65, se va a su casa, le das ceftriaxona más acitromicina. Ahora, si el paciente por ahí lo tienes que hospitalizar porque su CURP 65 dio 2 puntos, le puedes dar el mismo tratamiento, ceftriaxona más acitromicina, pero ya no por vía oral, sino se lo vas a dar endovenoso, que es un tipo de tratamiento. El tratamiento endovenoso no se lo puedes mandar a casa, ¿no? Por eso tienes que mandarle pastillas. Pero la vía endovenosa es una vía más rápida, más efectiva, llega a mayor concentración de fármaco a- al cuerpo, entonces es una vía que se prefiere sobre la vía oral. Entonces, si lo vas a hospitalizar, mejor darle su endovenoso. ¿Para qué le vas a dar pastillas? Entonces, si el paciente se quedara hospitalizado y tiene por ahí un factor de riesgo, le puedes dar ceftriaxona con acitromicina, pero endovenoso. Ahora,
Si el paciente de repente le haces un cultivo de secreción y te das cuenta que es resistente a la citromicina, a la ceftriaxona, lo que sea, tu segunda opción terapéutica, porque por ejemplo en el examen a mí me acuerdo que me preguntaron y me dijeron, el paciente es alérgico a tal medicamento. Entonces, pucha, ya no le puedo dar acitromicina. ¿Qué le doy? Le doy una fluoroquinolona. ¿Qué antibióticos son las fluoroquinolonas? Como ejemplo, tenemos al ciprofloxacino, tenemos al levofloxacino y tenemos al moxifloxacino. Todas estas fluoroquinolonas son de diferentes generaciones, pero en sí todas son fluoroquinolonas. Entonces no se olviden, si se va a su casa y no tiene factores de riesgo, acitromicina o doxiciclina. Si el paciente se va a su casa pero tiene factores de riesgo, le añades a la acitromicina una ceftriaxona. Si se hospitaliza, le puedes dar endovenoso igual la ceftriaxona o con la acitromicina. Sin embargo, si es como plan B, supongamos que no hay, el paciente es alérgico, lo que sea, le puedes dar una fluoroquinolona. De todas maneras, endovenosa porque está hospitalizado. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Si no, para seguir con neumonías. Por lo menos tienen que guiarse ese esquema para el examen. Si no hay dudas, vamos a seguir. Entonces, si el paciente ya vimos que el paciente es una neumonía atípica. Si estamos hablando de una neumonía atípica, lo que vamos a decir es lo siguiente. Una neumonía atípica puede tener como primer agente causal al micoplasma. Micoplasma pneumoniae. ¿Qué pacientes usualmente con neumonía típica se contagian con micoplasma? Se van a contagiar los jóvenes y te van a decir, el paciente tiene otalgia, ¿no? Que es dolor de oído. Otalgia. El paciente tiene un rash en la piel, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a tratar una neumonía típica en un joven? Tú le vas a dar acitromicina. No suele fallar. Acitromicina. Luego, otro caso que se puede dar en la neumonía típica es el de un paciente anciano. Es un ancianito que está encefalopático. ¿Qué quiere decir encefalopático? Que no está orientado en tiempo, espacio y persona debido a que probablemente tiene un problema a nivel hepático. Entonces, como el hígado no trabaja bien, no metaboliza bien, lo que no está metabolizando empieza a contaminar la sangre, llega al cerebro y al paciente le provoca no estar orientado, puede estar violento, etc. Entonces, un paciente con neumonía típica, tenemos el caso del ancianito con encefalopatía. ¿Cuál va a ser el agente que lo va a atacar más frecuentemente? La clamidia pneumoniae. Y si les hablan por ahí, ya como última, de un paciente que trabaja con aire acondicionado, recuerden la palabra aire acondicionado, y les preguntan el agente, ¿qué agente puede estar relacionado al aire acondicionado? La Legionella pneumoniae. Dale. Entonces, eso es principalmente neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué es lo que han visto esta semana? Ahora, vamos a ir un paso más adelante y vamos a compararlo con la neumonía intrahospitalaria, para que
puedan ver la diferencia. Un paciente con neumonía intrahospitalaria es aquel paciente que luego de haber estado más de 2 días, o sea, más de 48 horas en el hospital, empieza a tener signos de neumonía, ¿no? Que son crepitantes, dificultad respiratoria, un infiltrado en la placa de tórax, pero sí o sí es 48 horas después. A veces en el examen los van a querer confundir, les van a decir, paciente hospitalizado hace 24 horas, presenta signos de infección con un nuevo infiltrado, etc. Si tiene 24 horas de hospitalizado, no puede ser una neumonía hospitalaria. Es una neumonía que ha adquirido en la comunidad y lo han internado y se ha manifestado ahí, pero es en la comunidad. Entonces, no se confundan para la hora de darle el tratamiento. Solo se considera hospitalaria si el paciente tiene más de 48 horas en el hospital. Si no, no. Ahora, ¿cuáles son los agentes más frecuentes que causan neumonía intrahospitalaria? Tenemos el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es el SAM-R, el SAM, y vamos a tener a las enterobacterias. ¿Quiénes son las enterobacterias? Un ejemplo de enterobacterias tenemos a la Klebsiella. Klebsiella pneumoniae. Entonces, si les preguntan cuáles son los agentes más frecuentes de neumonía hospitalaria, ¿no? Tenemos el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tenemos a la Klebsiella pneumoniae o las enterobacterias en general. Entonces, con las neumonías intrahospitalarias es un poco más sencillo. No tienes que ver el CURP ni nada. De frente, vamos acá abajo y vamos a ver lo siguiente. Primero, tienes que ver si el paciente... Normalmente los pacientes que les dan neumonía intrahospitalaria son pacientes viejitos que muchas veces están intubados, ¿no? Si el paciente está intubado, tiene ventilación mecánica, estamos hablando de una neumonía asociada a ventilación o ventilador mecánico. Cuando nosotros decimos que es una neumonía por culpa del ventilador mecánico, cuando tiene más de 48 horas con el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los agentes que más frecuentemente van a atacar con neumonía a los pacientes intubados? Como primer lugar, tenemos a la Pseudomonas y en segundo lugar tenemos al Acinetobacter. En tercer lugar, vamos a tener al Aureus meticilino resistente, ¿ya? Entonces, si les preguntan cuál es el agente que intrahospitalariamente ataca más, es Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero si les dicen el que ataca más y está asociado a ventilación mecánica, es la Pseudomonas, no se olviden. Luego, ¿cuál va a ser el tratamiento que le vas a dar al paciente con neumonía asociada a ventilador mecánico? Le vas a dar un carbapenem, que puede ser un imipenem o puede ser el meropenem, el que quieran, junto con vancomicina, que son antibióticos de amplio espectro, para poder atacar a la Pseudomonas, o sea, el Acinetobacter, porque nosotros realmente no sabemos qué agente está atacando al paciente. Presumimos por la frecuencia, pero nunca vamos a tener la certeza exacta. Y si esperamos a tener la certeza, el paciente ya se murió. Entonces tienes que tratar con antibióticos de amplio espectro. Luego, ¿qué más pasa? Si hay que analizar otro escenario en la neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es ese otro escenario? ¿Qué pasa si tienes tu paciente con neumonía que no está intubado, sino simplemente está en el hospital? Entonces, como ya tiene mucho tiempo en el hospital, de repente fue pues por, no sé, una apendicitis que se complicó y el paciente ya tiene pues, no sé, 15 días en el hospital, lo cual es muy raro, pero es un ejemplo un poco loco. Entonces, si es así, el paciente ya tiene mucho tiempo en el hospital y no está intubado, sino está simplemente en su cama y con los otros pacientes en el pabellón y tiene neumonía. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Tienes que pensar,
el paciente tiene riesgo de pseudomonas. O sea, la pseudomonas ya vimos que en el ventilador es la más frecuente, pero en este caso no está con ventilador. Nosotros pensamos, el paciente es probable que puede estar infectado de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, es una posibilidad. Si tú logras demostrar que el paciente está infectado por Pseudomonas, lo que tienes que hacer, si está demostrado la Pseudomonas, lo cual es un poco raro realmente, le das ceftazidima más amikacina. Pero como les digo, demostrar que hay Pseudomonas es un poco complicado. Entonces, si el paciente, regresamos a la pregunta inicial, ¿hay riesgo de que el paciente pueda estar siendo atacado por Pseudomonas aeruginosa? Si no hay riesgo, le vas a dar ceftriaxona más vancomicina. Si sí hay riesgo, pero no tienes la certeza, o sea, no has podido demostrar que el paciente tiene Pseudomonas, de repente tiene Acinetobacter. Entonces, si tú no sabes si tiene o no, pero existe la posibilidad, le vas a dar CFPIME más vancomicina. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente, de repente si se les complica un poco y se preguntan que de repente en el caso clínico no les dicen el paciente, no sé, no tiene riesgo de pseudomonas o sí tiene riesgo de pseudomonas, usualmente cuando se refieran a neumonías intrahospitalarias, siempre se refieren a las asociadas a ventilador mecánico, por lo menos para el examen. Entonces, recuerden el tratamiento de ese, que es imipenem más vancomicina o meropenem más vancomicina. Eso les va a servir un montón. Y ya casi para acabar, yo creo que farmacología pulmonar lo hago el domingo para ya no cansarlos, ya es tarde. Entonces, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad o la neumonía hospitalaria, pero con un ingrediente más. Ese ingrediente más va a ser el paciente se ha aspirado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos un viejito en casa que está postrado, que por ahí, como está postrado en cama, no se puede levantar y le dan de comer, por ahí se aspiró. O sea, contenido, por ejemplo, la comida puede haber llegado a vía respiratoria y eso puede ser una neumonía. O un paciente igual, hospitalizado, que está postrado, igualmente puede haber terminado en la vía aérea, comida, algún resto de alguna cosa. Entonces, estamos hablando de un paciente que se ha aspirado. ¿Cuál va a ser la clínica de un paciente aspirado? El paciente va a tener tos con expectoración abundante. ¿Qué más vamos a ver? Esta expectoración va a tener una característica. Va a ser una expectoración maloliente. Es una expectoración fétida. Y usualmente la aspiración, ¿qué pulmón se suele aspirar más? El lado derecho, debido a la posición del pulmón, ¿no? Porque recordemos que los pulmones no están simétricos uno del otro. Hay uno que tiene una angulación mayor que el otro. Entonces, la neumonía por aspiración se va a dar así, ¿no? Va a ser una tos con una expectoración fétida, maloliente, y sobre todo usualmente del lado derecho. Eso lo vamos a poder ver en la placa. Entonces, este tipo de neumonías están asociadas principalmente a pacientes con problemas con el alcohol y con trastorno del sensorio. O sea, como le digo, como está postrado, es que se termina aspirando. Este tipo de neumonías son las neumonías con mayor riesgo de tener un absceso. O sea, tienen mayor riesgo de abscedarse, o sea, tener una cavitación en el pulmón con pus.
¿Cuál va a ser el tratamiento? Si es una neumonía de la comunidad que se ha aspirado, el tratamiento va a ser clindamicina más ceftriaxona. Y como plan B, amoxicilina con ácido clavulámico. Pero no les sugiero que lo recuerden. Simplemente acuérdense de clindamicina con ceftriaxona. Ese va a ser el tratamiento. Si es, ¿de dónde? De la comunidad. Si es un paciente hospitalizado que se ha aspirado, el tratamiento va a ser pipetazo, ¿no? Deben haber escuchado ese término antes. El pipetazo es piperacilina con tazobactam. Le das pipetazo y con eso lo resuelves. Y eso sería todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda. Si no, podemos irnos a descansar todos. Y cualquier duda, si alguno por ahí le da mucho hablar, me puede escribir. ¿Sí? ¿Perdón? Gracias, todo claro. Ah, ya. Ya, genial. Entonces, si alguno por ahí tiene Roche, me puede escribir por WhatsApp y tratamos de ayudarlo. ¿Ya? Entonces, voy a procurar que sea el domingo la siguiente clase. Y nos estamos viendo. Les estoy pasando todo el material que pueda para que puedan estudiar. Cuídense, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Cuídense, espero les Gracias. sirva. Ya.